Hola mis niños amados, estamos aquí en este nuevo día y le damos gracias a Papito Dios. Gracias por este día maravilloso que nos concede. En este nuevo día vamos a hablar acerca de la ley. Vamos a decirle gracias Papito Dios, gracias Señor por tu palabra en el nombre de Jesús, tú creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que vemos y lo que no vemos. En tus manos pongo todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y te suplico, Señor, enséñame, háblame y ayúdame a ser un niño obediente a tu palabra para que todo me vaya bien, todo me prospere, alcance tu bendición y tenga vida eterna. Pueda al final ir a gozar contigo en ese paraíso que nos has prometido. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados niños, vamos a leer en el libro de Nehemías, el capítulo 8, 3 versículos. Dice aquí la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley de delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Lo trajo el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde que amaneció hasta el mediodía, en presencia de hombres, de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Vamos a entender primeramente, mis amados niños, que hay dos leyes, la ley de Moisés y la ley de Dios. La ley de Dios son los 10 mandamientos y los encontramos escritos en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Usted le puede decir a su papito o a su mamita que le ayude a leer y ver que están allí escritos los 10 mandamientos. Dice en el capítulo 31 del libro de Éxodo, el versículo 18, dice que Dios escribió las tablas. Pero Moisés, en un momento de ira, cuando vio el pueblo que estaba en pecado, rompió las tablas. Por lo cual, el Señor, en el libro de Éxodo mismo, 34, verso 1, el Señor le dice, Moisés, ve, labra 2 tablas como las primeras que rompiste, y yo volveré a escribir los mandamientos. Y así lo hizo Moisés. Y esas 10 tablas fueron escritas con el dedo de Dios, con el dedo de nuestro papito Dios, aquel que creó el cielo y la tierra y todo lo que vemos, los peces, las aves, creó las montañas, formó los ríos, las flores, las bestias, las vacas, las ovejitas y todo cuanto está a nuestro alrededor. Pero en cambio, encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 24, en el versículo 4 y en el versículo 7, y lo vamos a leer. La palabra del Señor dice así, 24, versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y leemos en el versículo 7, y dice, y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces aquí vemos que
Este libro que lo leyó aquí Moisés es el mismo libro que después encontramos a Esdras, que trajo este libro para leerlo. El libro que encontramos pues aquí a este profeta que representa a Esdras leyendo delante de todo el pueblo. ¿Y qué había escrito en ese libro? En ese libro habían escritas leyes morales, leyes de los sacrificios y leyes civiles. Por ejemplo, si un niño me hace mal, yo puedo ir y denunciar a aquel niño que me hizo mal porque debe pagar por lo que me hizo. Si ese niño me robó algo, tiene que pagar lo que me robó. En los 10 mandamientos, en cambio, el Señor dice que ames a tu prójimo. Mis niños amados, si nosotros amamos a nuestro prójimo, entonces ya no le vamos a hacer mal. Entonces ya no tenemos que temer a la policía, ya no tenemos que temer a la justicia terrenal, porque nos estamos comportando bien. Este libro de Moisés, o el libro que fue escrito por Moisés, aquí el Señor le decía cómo tenemos que comportarnos con nuestros papás, qué es lo que tenemos que hacer. Porque también en los 10 mandamientos dice el Señor, amarás a tus padres, honra a tu papá y a tu mamá. Y en el libro dice, si tú te portas mal con tu papito, con tu mamita, entonces vas a ser azotado, vas a recibir tu castigo porque no has obedecido. Si papito te dice, ya no comas más biscotti y más galletas, tu papá o tu mamá saben por qué te lo dicen. Quizás porque después se te van a dañar los dientes o te van a venir bichitos en tu barriguita, te va a doler tu barriguita, te van a venir muchos dolores y tu papito no te quiere ver enfermo, tu mamita no te quiere ver enfermo, enferma. Entonces, papá y mamá saben lo que nos es conveniente. En igual forma, más que todo, papito Dios, Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Si papito te dice no cojas el cuchillo que te vas a cortar, tenemos que obedecer a papito, porque eso es un mandato de papito Dios, que está escrito en los 10 mandamientos. Honra a tu papá y a tu mamá, obedécelos. Y entonces en este libro de que está leyendo el profeta Esdras, el Señor decía que tenemos que hacer todo lo que estaba escrito en los 10 mandamientos. Tenemos que obedecer a nuestros profesores, a los adultos, obedecerles según lo que está escrito en la palabra del Señor. Ciertamente que si un adulto te dice anda a robar, tú no vas a ir a coger algo que no es tuyo, ¿verdad? Pero si alguien de verdad te ama, te va a decir que hagas lo correcto. Te va a enseñar, te va a guiar para que tú hagas lo correcto. Mis amiguitos, hasta aquí esta palabra y dígale a su papito, a su mamita o a alguien que le esté acompañando que le ayude a leer estos 10 mandamientos. Y es más, a leer también el libro de Moisés, que ahí hay muchas, muchas leyes, hay más de 600 leyes, donde el Señor nos enseña que amemos la naturaleza, que amemos los animales, que amemos nuestro prójimo, que nos portemos bien con ellos. Es más, que tú ames a tu enemigo, que yo ame a mi enemigo, que lo perdone, porque yo también me puedo equivocar y desear también que ellos me perdonen mi falla, mi pecado, mi error que he cometido. Hasta aquí, mis amiguitos, un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga grandemente, los guarde y los proteja mucho. Sobre todo nos ayude a ser siempre obedientes a su palabra. Hasta otro día. Dios les bendiga, amiguitos.